Del día de hoy en el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Aragua, con los saludos y los afectos de siempre para todo el Estado Aragua, todos los legisladores y las legisladoras por decisión unánime aprobamos un total de 1.226.762.690,47 bolívares para lo que significa lo más sagrado aquí en el Estado Aragua y en toda Venezuela para nuestro gobierno bolivariano, tanto de Nicolás Maduro como de Tarek El Aissami, y estoy hablando de los trabajadores y las trabajadoras. En este caso, nuestros médicos y médicas de Corposalud, nuestro personal completo de Corposalud, del área de salud, en términos del gasto de personal, incremento de salario mínimo, la escala y el tabulador y la insuficiencia del mes de septiembre, que para nosotros es fundamental. Para este gobierno siempre el sueldo, el salario de un trabajador es intocable y es sagrado, y por eso nosotros hoy lunes estamos cumpliendo con una misión como es la de aprobar estos créditos. Además de eso, aprobamos un crédito por 4.968.600 bolívares para nuestros maestros y maestras, porque se le va a otorgar la orden Simón Rodríguez y 15 de enero a nuestros docentes. Asimismo, para el Parque Henry Pittier, a la altura de nuestro Hotel Maracay, todo ese paseo tan bonito, tan sabroso, que invitamos a todos los aragüeños a visitar y a caminar, y a todos los muchachos de los medios, hagamos el ejercicio sabroso que nos otorga un minuto más de vida, subiendo por allí, por esa sabrosura del Hotel Maracay, ahora reparado. Y nosotros estamos aprobando recursos para eso. Además, queremos hacer un reconocimiento a nuestro inicio de clases. Sabrosito, 10 millones para la escuela, 10 millones para clases. Le decía a nuestro presidente Nicolás Maduro, con un abrazo muy grande, con todos los afectos, nuestros niños y niñas ya empiezan a ser atendidos a partir de hoy, cada uno en su escuela, en lo que significa un espacio donde pasan horas de su vida, acompañados de sus maestros y sus maestras. Además de eso, hay que hacer un reconocimiento que a través de los comités de lucha para el abastecimiento soberano y para la producción, nuestro Freddy Bernal ya indicaba que nosotros tendríamos para el mes de octubre, vamos a comenzar un mes de octubre full equipo, vamos a decirlo así, porque tendremos abastecimiento suficiente a través de los CLAP. Así que desde este Consejo Legislativo Bolivariano le damos un espaldarazo a todos los CLAP y a esta política del gobierno nacional que está atendiendo millones y millones de personas en esta patria, aún en contra de lo que todavía continúa por allí, como es esta gran agresión económica, pero con la fuerza y con la voluntad de un gobierno revolucionario, nosotros seguiremos teniendo patria.